Hoy vamos a estudiar una interpretación de lo que significa la cruz de Cristo en base a las Escrituras, ¿verdad? Por eso vamos a ir armando un pequeño diagrama para que cada quien lo vaya entendiendo. Y vamos a la primera carta a Corintios, capítulo 1, verso 17 y 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18. Dice así la santa palabra del Señor: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y vamos al verso 23, de ahí mismo, del capítulo 1, y vuelve a repetir el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos es ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, la fe del cristiano, la fe del creyente, ¿sí?, siempre va a estar fundamentada en la cruz de Cristo. Ahí inicia, ¿verdad?, nuestra fe. La cruz de Cristo representa, ¿verdad?, el cumplimiento de todas las profecías desde el libro de Génesis, ¿verdad?, hasta Malaquías, de la venida del Redentor. Pero la cruz tiene un significado muy importante teológicamente, ¿verdad? Muchos ya no predican de la cruz, ¿verdad? Predican de cualquier tema, de cualquier personaje, de cambios de conducta, un montón de cosas, pero se ha dejado por fuera la prédica de la cruz, ¿verdad? Y la cruz es nuestro fundamento. ¿Sí? Sin el sacrificio de la cruz, pues no se hubiera cumplido el propósito de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos siempre estar meditando, ¿verdad?, en ese acto tan terrible que es la crucifixión. Pero ¿qué es lo que significa, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia todo tiene un propósito. Los nombres, los símbolos, los materiales, todo, ¿verdad?, tiene un propósito, y la cruz también tiene un propósito. Muchos, por decirlo de alguna manera, han satanizado a la cruz, ¿verdad? La ven como un ídolo, la ven como que son del otro equipo, ¿verdad?, por falta de conocimiento. O sea, la cruz es el fundamento de nuestra fe, y muchos la tienen ahí. Si traes una cruz, idólatra y no sé qué, y si tienes una en tu casa, lo mismo, y nadie hable de la cruz, ¿verdad?, porque no han entendido qué es lo que significa, qué es lo que simboliza, ¿verdad? Cuando volteas tu corazón al objeto sin entenderlo, pues sí es una idolatría, ¿verdad?, por desconocimiento. Pero cuando volteas a ver, ¿sí?, el símbolo de la cruz y entiendes lo que es otra cosa, es sabiduría de Dios. Lo dice aquí la palabra, ¿sí o no? Dice: la cruz es sabiduría y poder de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entendiendo, ¿sí?, cómo la Biblia nos va mostrando el significado
de la cruz. En el reino de los cielos, ¿verdad?, está Dios, el Padre, ¿verdad? Es la cabeza. De nuestra fe. Amén. ¿Sí o no? Porque hay quien dice que cree en el Hijo, pero ya no cree en el Padre, ¿verdad? O al revés, hay quienes creen en el Padre, pero no creen en el Hijo, ¿verdad? Entonces vemos que Dios el Padre es la cabeza de toda nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el inicio de la humanidad el Padre nos fue revelando lo que había de suceder y quién lo habría de cumplir. Viene la promesa y luego viene el cumplimiento. La promesa, ¿dónde se da? En el Antiguo Testamento, y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Según la promesa del Antiguo Testamento, iba a nacer, ¿verdad?, un ser divino que se iba a llamar Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Sí? Es decir, Dios tiene un plan de tener una relación con la humanidad. Y les dice, aquel que va a llegar, ¿sí?, tendrá por nombre Emmanuel. Es mi promesa. Yo voy a estar con ustedes. Dios con nosotros. ¿Sí? Y viene el cumplimiento y nace ese hombre, ¿sí?, y le ponen Jesús, que significa, ¿qué significa Jesús? Salvador. El Salvador. ¿Sí se fijan? Entonces, en Jesús se cumple, ¿sí?, la profecía de el Dios con nosotros para que seamos salvos. ¿Sí? Entonces, este es el Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué en la cruz se refleja en dos partes? Porque son los dos testamentos, ¿sí?, los dos escritos bíblicos, ¿sí?, que proceden de una misma cabeza. ¿Sí? ¿Le vamos entendiendo? Sí, amén. Ok. Cuando la promesa del Antiguo Testamento se cumple en Emmanuel, habla de la presencia. ¿Sí? ¿La presencia de quién? De Dios. Del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero, ¿para qué era esa presencia en Jesús? Para un propósito. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces, el Hijo de Dios es el cumplimiento de la presencia para que se cumpla un propósito, ¿sí?, en el plan de Dios. ¿Cuál era el plan, o cuál es el plan de Dios general para la humanidad que tenía que tener con Jesucristo? La salvación. ¿Por qué la salvación se representa con la parte más larga de la cruz? ¿Sí? Por los tiempos. ¿Sí? Por los tiempos de la humanidad. Porque la gente, ¿verdad?, necesita un tiempo
para conocer a Dios. Entonces, la cabeza, que es Dios el Padre, nos habla de la promesa del Antiguo Testamento en un Emmanuel, que habla de la presencia de Dios con el hombre. Y luego eso se cumple, ¿sí?, con Jesús en el Nuevo Testamento, que es el propósito de Dios, que es el Salvador. Ahora es Dios con nosotros para ser nuestro Salvador. ¿Sí me entienden? Amén. Y esto significa que Jesús y el Padre es el mismo. Amén, amén. Es uno solo, ¿verdad? Ahora, fíjense algo, ¿por qué la llegada de Jesús está inmediatamente después de la parte corta de la cruz? ¿Sí? Porque esto, ¿sí?, representó camino, la verdad y la vida. A partir de que tomamos a Jesús, nuestro camino al Padre es mucho más corto. ¿Sí se dan cuenta? Porque por fe somos salvos. Por fe somos salvos, ¿verdad? Y cuando Jesús dice, nadie puede llegar al Padre si no pasa Por el Hijo. por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pedacito que te falta para llegar al Padre es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Amén. ¿Sí le vamos entendiendo? Amén. Ahora, ¿qué pasa entre la llegada de la presencia de Cristo y el mundo, la humanidad, donde está clavada la cruz? Se vierte, ¿verdad?, se vierte la sangre de Cristo en la cruz, ¿verdad? Sin la sangre de Cristo en la tierra, no puede haber salvación. Por eso es que la cruz tenía que haberse clavado en la tierra, en el mundo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que la sangre de Cristo no procede de la cabeza, procede de la promesa y el cumplimiento que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en el sacrificio, el mundo, nosotros recibimos la sangre de Cristo que nos lava, que nos limpia de todo pecado, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos iniciar el camino de la salvación. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, este camino largo representa también, ¿verdad?, la negación, la falta de aceptación, ¿verdad?, todo lo que se interpone entre el ser humano, el mundo, la naturaleza vieja, con la naturaleza nueva. No es un camino sencillo, no es un camino corto, ¿verdad?, sino es todo un caminar, conocer, tener fe, aceptar la voluntad de Dios, aceptar nuestra necesidad de cambiar, ¿sí? Es todo un camino que nosotros debemos seguir, ¿sí?, pero dentro de la misma cruz. No es un camino fuera, es un camino dentro de la cruz, ¿verdad? Pero también en el cumplimiento de Jesús hay otro factor muy
muy importante. El Espíritu Santo. Amén. Sin el nacimiento de Jesús no tendríamos el Espíritu Santo. Sin la muerte de Jesús no tendríamos el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces fíjense algo bien hermoso. Ahora entendemos que el Espíritu Santo y la sangre de Jesús, ¿sí?, ¿a dónde estaban destinados a ir? A la humanidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos dos grandes cosas, ¿verdad? Dos grandes situaciones que nuestra fe nos debe de revelar, que sin la sangre de Cristo y sin la presencia de su Espíritu no podemos iniciar el camino de la salvación, ni tampoco podemos tener uno solo y desechar el otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sería común entre la sangre de Cristo y el Espíritu Santo? Fe. Nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe. La sangre de Cristo nos lava de pecado, pero el Espíritu Santo nos santifica y nos perfecciona. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces fíjense cómo, ¿sí?, todo procede de la cruz. Entonces, cuando yo veo una cruz vacía, yo no veo dos maderos. Yo veo una promesa, veo un cumplimiento, ¿sí?, veo un camino, Salvación. veo una presencia, veo un propósito, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cuando Pablo dice, ¿verdad?, yo no vine a bautizar. Aquí él se refiere, dice, yo no vengo a hacer los ritos que todo el mundo hace. ¿Sí? Yo no vine a establecer una religión. Dice, yo vine a predicar la cruz de Cristo. ¿Sí? Y aquí el mensaje importante es que nos dice que él no predicó el evangelio con sabiduría de palabras. Sabiduría de palabras quiere decir con conocimiento humano, ¿sí?, con rollos, ¿verdad? Dice, sino para que no se haga vana, o sea, no se haga inútil la cruz de Cristo. ¿Qué nos estaba diciendo? Hermanos, el único camino de salvación es la cruz. Nada de lo que te prediquen te va a salvar el alma. Solamente el entendimiento de la cruz de Cristo. ¿Sí? Y eso nosotros como creyentes lo debemos de tener bien claro, ¿verdad? Bien claro. Para mí no es un símbolo, para mí no es un ídolo, para mí es el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Verdad? Que para eso envió a su Hijo unigénito, ¿sí? ¿Para qué? Para que se diera la cruz, ¿sí o no? Amén. Entonces vemos que en la cabeza todo esto fue con un propósito, pero que viene directamente de Dios. ¿Sí se fijan? Entonces es bien hermoso cuando empecemos a entender la cruz de Cristo, ¿sí? Y si ustedes entran en oración, Dios les va a revelar mucho más cosas, ¿sí? Mucho más cosas. Entonces, fíjense cómo para nosotros la cruz de Cristo nos debe de recordar continuamente el propósito, el sacrificio, ¿sí?, y el resultado final, que es nuestro camino al Padre. ¿Sí? Si no aceptamos la cruz, ¿sí?, no aceptamos
todo el camino de salvación. Ahora, fíjense algo también muy importante, ¿sí? La base de la cruz, ¿en dónde está? En la tierra. Y la cabecera de la luz, ¿a dónde llega? Al cielo. No tiene límite. No tiene límite, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, que Dios en todo su propósito nos habla, ¿sí?, del amor, de rescatar la humanidad. Amén. Para llevarnos al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el antiguo Imperio Romano había diferentes tipos de cruces, ¿verdad? Este era un tipo de cruz, había otra que era una X, ¿verdad? Había otra en que la cruz era invertida, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría nos mostraba en esa cruz romana, ¿sí?, todo el misterio, ¿sí?, todo el misterio del cumplimiento del propósito del Antiguo Testamento hecho realidad en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Fíjense cómo, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo la cruz nos habla, ¿verdad?, desde el Nuevo Testamento con el nombre de Emmanuel, que es el reiniciar la amistad de Dios con el hombre, porque acuérdense que después del profeta Malaquías pasan 450 años en que Dios no tiene comunión, no tiene comunicación, no tiene acercamiento con el hombre. Es decir, no hay un Dios con el hombre. Pero cuando Él en su corazón dice, no, es que no puedo dejar a mi creación, dice, les voy a mandar a Emmanuel, ¿sí?, yo con ustedes. Amén. Eso es la promesa, es yo con ustedes, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿y para qué? ¿Para qué voy a estar con ustedes? Para que ya no nada más sea Emmanuel, ahora sea también el cumplimiento de mi propósito, que es Jesús, el Salvador. Así es. Entonces es Dios con nosotros para que seamos salvos. Amén. Amén. ¿Cómo no está suave? Amén. Es bien interesante cuando entendemos esto, ¿verdad? Y hay una cosa también que es bien interesante. Cuando Dios habla de Emmanuel, habla, ¿verdad?, de una situación espiritual, ¿sí o no? O bajo Dios. Es espiritual. Pero Jesús ya es material. ¿Sí? Entonces, la promesa es espiritual, pero el cumplimiento ya es material. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. El propósito de Dios, ¿sí?, o los propósitos de Dios nunca se quedan en un plan nada más, sino siempre se cumplen de manera visual, material, real. ¿Sí? ¿Qué más ejemplo que este, verdad? Entonces, a veces creemos que lo que proviene de Dios se queda en lo espiritual, así en el aire, ¿no? Y dices, no. Cuando Dios te da una promesa, el resultado lo ves, es tangible. ¿Sí? Por eso, cuando dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El amor, pues, es espiritual, ¿verdad? ¿O de qué color es el amor? ¿Cuánto pesa? ¿O a qué huele? No, es espiritual, ¿verdad? Y dice, envió, ¿a quién? A su hijo, ¿sí?, su unigénito. Entonces, el amor espiritual se convierte ahora en un amor material, que es Cristo. Es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo que toda nuestra salvación, ¿sí?, está basada en la cruz de Cristo, no en los acontecimientos de lo que ha de suceder.
¿Sí? ¿Sí me entienden? No es en lo que vaya a suceder. Yo no soy salvo por la tribulación, no soy salvo por el arrebatamiento, no soy salvo por la batalla del Armagedón, no soy salvo porque se va a vencer Dios a Satanás. Yo no soy salvo por eso. Yo soy salvo por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Amén. El poder de Dios, dice en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen, Jesús. o los que desechan la cruz, o los que no han entendido el propósito de la cruz. Es muy común entre la iglesia cristiana que se enseñe, ¿sí?, que la cruz es un simple símbolo. ¿Sí? Entonces, si tú eres cristiano y vas a alguna iglesia que no es la tuya y llevas una cruz, seguro te van a sacar y te van a criticar y te van a decir idólatra y te van a decir un montón de cosas, porque no han entendido que la cruz es poder de Dios. ¿Sí o no? Ahora, yo no adoro el objeto, reconozco el propósito. Es diferente. Yo no adoro el material o lo que quieras, sino lo que para mí representa, ¿sí?, y que a lo mejor necesito estarlo recordando a cada rato. No que agarres la cruz y que la beses y que te hinques y que le reces, no sé qué, no, sino que cada que ves la cruz dices, híjole, todo lo que hizo Jesucristo. Ahora, la cruz, ¿verdad?, en el poder de Dios es una cruz vacía. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque la cruz representó una muerte, ¿sí?, pero que no tuvo victoria sobre Jesucristo. Cuando fue la crucifixión de los tres crucificados, Jesús y los dos ladrones, ¿verdad?, dice que a los dos ladrones tuvieron que romperles las piernas porque no se morían. ¿Sí? Y cuando fueron a hacer eso, a Jesús se le había muerto. Él se le adelantó, dice, a la muerte, ¿verdad? Y cuando lo bajan, ¿verdad?, la Biblia no nos dice qué hicieron con los otros dos ladrones, ¿verdad? A lo mejor ahí los dejaron que se los comieran los opilotes o los... No, yo no sé. Pero dice la Biblia que cuando Jesús fue bajado de la cruz, se siguió el rito judío, ¿sí o no? Lo limpian, lo ungen, ¿verdad?, lo lavan, lo envuelven y lo llevan a un sepulcro, ¿verdad?, que era primera vez, porque se acostumbraba que en los sepulcros metían varios muertos, pero era un sepulcro nuevo, ¿verdad?, y sellan la piedra. Es decir, viene todo un rito, ¿verdad?, porque ¿quiénes fueron los que enterraron a Jesús? Los de la sinagoga. Era José de Arimatea, ¿verdad?, era también Nicodemo, ¿verdad? Entonces ellos le practican el ritual judío, ¿sí?, la religiosidad, y lo meten en una tumba, y él rompe con todo eso sin necesidad de que hubiera mano humana, sino la Biblia nos dice que cuando bajan los ángeles, ¿verdad?, quitan la piedra, ¿verdad?, y es la resurrección de Jesucristo frente a los ángeles que había mandado. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, ¿verdad?, es que la cruz quedó vacía, cumplió su propósito, ¿sí?, y es una cruz de victoria, no es una cruz de muerte. Cuando alguien trae una cruz con un Cristo, es una cruz de muerte,
Cuando alguien trae una cruz vacía, es una cruz de victoria, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Cristo ya no está ahí, sino es el recuerdo de lo que sirvió, para lo que sirvió la cruz. Entonces, fíjense qué hermoso cuando vamos entendiendo las profundidades, ¿verdad? Y no nos quedamos en la simple simbología material, sino entendemos para qué sirve, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Entonces, nos damos cuenta que la cruz tiene poder sobre la muerte. La cruz tiene poder sobre Satanás. La cruz tiene poder sobre nuestra muerte como hombre viejo y nuestra resurrección como hombre nuevo. Porque sin la cruz yo no puedo iniciar el camino de la salvación que inicia cuando tomo mi cruz, me crucifico a la carne, ¿sí? Y entro ahora sí en la resurrección por fe espiritual y empiezo a ser transformado. Pero yo tuve que haber pasado por todo esto y haber tenido la fe. Amén. Ahora, la fe sabemos que viene del efecto de la sangre de Cristo derramada en la cruz en nosotros. Pero, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos entender esto, tuvimos que haber recibido la fe por medio del Espíritu Santo. ¿Sí se fijan? Sí. Un ejemplo. Cuando Jesús lo meten al sepulcro, ¿verdad? Y luego van y ven que no está. Pasa un determinado tiempo, ¿sí?, y los apóstoles se dispersan. ¿Por qué? Jesús les había dicho que iba a resucitar, ¿sí? Habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero tenían fe. ¿Cuándo empezaron a tener fe? ¿Sí? Para predicar la cruz, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo fue la promesa de Jesús, ¿sí o no? Así es. Entonces, el Espíritu Santo viene del propósito de Jesús, ¿sí?, para que la humanidad iniciara el camino de la salvación. ¿Sí se dan cuenta? Qué interesante es todo esto, ¿verdad? ¿Habían recibido el Espíritu Santo? Sí, pero no lo habían entendido. Todavía, ¿sí?, andaban en la carne, ¿verdad? Tomás dijo, pues hasta que no toque sus heridas no voy a creer. Se les aparece 2 veces ahí en el aposento alto y aún así cada quien se fue a pescar y se fue para un lado y el otro se fue para el otro y otros estaban escondidos, ¿sí? Pero cuando se unen a orar, ¿sí?, que la Biblia no dice por qué estaban orando, así que cualquier enseñanza al respecto es falsa. La Biblia no dice que estaban orando, ¿sí? Quizás estaban orando para que el Señor se volviera a aparecer, yo no sé, ¿sí?, pero estaban unánimes, declarando su fe en Dios. Entonces Jesús dice, tengo que mandarles al Espíritu Santo para que entiendan el poder de la cruz y el poder de la resurrección, ¿sí? Porque sin muerte y resurrección no tendríamos fe. No tendríamos fe. ¿En cuántas religiones o doctrinas o filosofías el Dios muere y resucita? ¿O cuántos santos, o cuántas vírgenes, o cuántos ángeles? Ninguno. ¿Por qué? Porque solamente Jesús vino del propósito del Padre. ¿Sí? Únicamente Jesús vino del propósito del Padre. Por eso dice que los que no creen, para ellos es una locura. ¿Por qué? Porque lo ven con los ojos materiales. ¿Por qué lo ven con los ojos materiales? Porque no han recibido el Espíritu Santo. Dice en el verso 23,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿sí? Es decir, predicamos el sacrificio de Cristo. Hablan sobre todo esto que estamos entendiendo, ¿verdad? Habla de que predica, Pablo decía, nosotros predicamos, ¿sí?, al Cristo crucificado, porque él entendió quién era ese Cristo crucificado, por qué tenía que haber sido crucificado, por qué tenía que haber sido la cruz, por qué tenía todo eso. Ahora, porque él estuvo ahí, no, sino que Cristo mismo se lo reveló. Fíjense, los que estuvieron no lo entendieron, ¿sí o no? No lo entendieron. Y Pablo, que no estuvo, recibe la revelación de todo esto y dice, ¡wow! Eso es poder de Dios. ¿verdad? Dice, entonces, ¿qué tengo que hablar? Pues de eso. No tengo que hablar de otra cosa, sino de qué? Del propósito que Dios tuvo para con la humanidad al haber mandado a su Hijo y haber sido sacrificado en la cruz, haberlo declarado muerto y haberlo declarado resucitado. Ese es el poder de Dios, ¿sí? Y él recibió el Espíritu Santo, ¿sí? Él recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo es importante que dice en el verso 24, mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros somos los llamados, por eso estamos aquí. Dice, mas para los llamados, así como judíos o griegos, es decir, de cualquier nacionalidad, de cualquier parte del mundo, de cualquier tribu, pueblo, lengua y nación, ¿sí? Cristo es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque proviene de Dios. Así es. Proviene directamente de Dios. ¿Y cómo sabemos que proviene de Dios? Porque el mismo Espíritu que tiene el Padre lo tiene el Hijo. ¿verdad? Pero no nada más es eso, sino es sabiduría de Dios. ¿sí? Hermanos, esto es sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es sabiduría de Dios. Entenderlo, ¿sí? Saborearlo, entenderlo, hacerlo tuyo. ¿verdad? Cuando alguien te haga burla o haga burla o un comentario de la cruz, dile, déjame darte un discipulado. Y le explicas. La cruz no es católica. ¿sí? Fíjense qué curioso, ¿verdad? El cristiano cree que la cruz es católica. ¿Existía el catolicismo? No. Por eso dice aquí, tanto para judíos como griegos, la cruz es poder de Dios. Entonces, si el católico tiene otra concepción de la cruz, eso es otro asunto, ¿verdad? Pero la cruz es una para todos. ¿Sí o no? No es exclusiva de los católicos. Ahora, fíjense algo también muy interesante de la sabiduría de Dios. La cruz que nosotros conocemos va sin una imagen. Y la cruz que adoran los católicos va con una imagen. ¿Cuál es la diferencia? No me digas. La diferencia es que uno es cruz de vida y el otro es cruz de muerte. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no han entendido esto, no han entendido esto, no han entendido esto. Tan no lo han entendido que dice, ¿verdad?, que hay una mediadora entre el hombre y Dios. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Que el mediador es Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino. ¿sí? Dice, y aparte soy la verdad. Y aparte soy la vida. ¿sí? ¿Por qué? Porque Él venció aquí. Es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, si los cristianos verdaderamente nos involucráramos
en entender la palabra de Dios, en estudiar el propósito de Dios, las profecías, ¿sí? Todo lo demás es secundario, hermanos. Sí. Todo lo demás es secundario, ¿verdad? Y sin embargo, ahora tristemente se predica lo secundario y se olvida uno de eso. Y es bien triste, ¿verdad? Porque estamos poniendo los ojos, ¿sí?, en cualquier personaje de la Biblia, menos en Jesucristo. Si es cierto, todos ellos fueron usados por Dios para darnos un ejemplo, para mostrarnos, ¿verdad?, cómo Dios los usa, pero no son, ¿sí?, nuestro modelo a seguir. ¿Cuántas hermanas de aquí quieren ser la reina Basti? O Ruth, o Esther, bueno, Esther, o Débora, o María. No, yo quiero ser como Cristo, ¿verdad? ¿O cuántos quieren ser como David, o quieren ser como Josué, o como Caleb, o como Sansón? No, yo quiero ser como Cristo. ¿Sí? Ellos son hombres y mujeres que Dios usó, Sí. y que los puso en la Biblia para que veamos las grandezas que Dios hace por medio de los hombres, pero no es la grandeza del hombre. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, todos fallaron. En la carne, todos fallaron, ¿verdad? Sí. Pero aún así Dios los usó. ¿Para qué son esos ejemplos? Para que ni tú ni yo nos menospreciemos por lo que somos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Amén. Vamos por favor al capítulo 2, ahí en 1 Corintios, verso 2. 2:2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Cristo. a Cristo, Cristo. ¿sí?, y a este crucificado, ¿sí? Cristo sin cruz está incompleto, y cruz sin Cristo está incompleta. ¿Sí se dan cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque todo es parte de un solo propósito. Y fíjense cómo les dice: pues me propuse no saber entre vosotros, es decir, no darles cosas, ¿sí?, diferentes, sino a Jesucristo, pero a Jesucristo crucificado. ¿Sí? Miren, hermanos, algo que yo también he notado, y todo lo que estoy diciendo lo digo con el amor a todos mis consiervos, pastores, predicadores y todo eso. A veces se predica el Cristo de los milagros, pero no el Cristo resucitado. Se habla del ministerio, ¿sí?, de Cristo antes de la crucifixión, pero ahí no inició nuestra salvación. ¿Dónde inició nuestra salvación? Así es. Por eso la gente busca al Cristo de los milagros en las iglesias. Hermano, ¿usted cree que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? ¿Cree que Dios, así como resucitó a Lázaro, como Jesús sacó a los endemoniados gadarenos, lo puede hacer ahorita así? Entonces, ¿de quién están hablando? Del Cristo de los milagros. ¿Y qué es lo que busca la gente? Milagros. No busca Salvación. hermanos. ¿Sí? No busca salvación. Gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo puede hacer lo que quiera, pero no es su propósito. Porque todo lo que hizo antes de la cruz es para que creyéramos que traía el propósito, el poder de Dios, y no para quedarnos ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Al Señor del reino. ¿Sí o no? Tenemos que buscar al Señor del reino.
que es Dios, es el Hijo y es el Espíritu Santo. A esos son a los que tenemos que enfocar nuestra fe, enfocar nuestro conocimiento, ¿verdad? Por eso tantas iglesias hay, ¿sí?, en donde la gente no cambia, no está transformada, ¿verdad? Y lo mismo llegas y huelen a cigarro, huelen a alcohol, hay adulterios. ¿Por qué? Porque no han entendido, ¿sí?, la cruz de Cristo, sino han ido por el milagro, ¿sí?, y muchos de ellos ni siquiera lo reciben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no mandó a Jesucristo exclusivamente a hacer milagros, sino lo mandó a que fuese crucificado para que por su sangre fuésemos salvos. ¿Sí? ¿Cuántas gentes que han recibido un milagro se van a ir al infierno? Muchísimos. ¿Por qué? Porque nunca dejaron que la sangre de Cristo los cambiara y nunca dejaron que el Espíritu Santo los transformara, sino siguieron siendo, ¿verdad?, cristianos light, o cristinos, o cristianoides, pero nunca tuvieron, ¿verdad?, una convicción realmente de quién es el Cristo que estamos adorando, el Cristo que estamos nosotros, ¿verdad?, siguiendo. Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque en Él radica todo el poder de Dios. En su muerte y resurrección está el mayor poder que Dios ha hecho. Está el mayor poder que Dios ha hecho. Por eso decía Pablo, ¿verdad?, no me propuse hablar entre ustedes de otra cosa que no sea Jesucristo y a este crucificado. Hemos visto o hemos oído tantas y tantas prédicas y enseñanzas, ¿verdad?, de David, de Gedeón, de un chorro de héroes, ¿verdad? Y dices, pues sí, está muy padre, bien interesante, Dios los usó, pero o sea, eso a mí ¿qué me beneficia? Yo no soy ni David, ni soy Caleb, ni soy Judá, ni soy ninguno de ellos. Tengo mis propias características, ¿sí? Y esas propias características las tengo que dejar aquí porque son las que me han impedido, ¿sí?, empezar el camino de salvación, ¿verdad? Pero cuando empiezo a entender, ¿verdad?, el propósito de Cristo en la promesa de su presencia aquí y el cumplimiento con el nacimiento de Jesús, y veo que ahora la profecía de que Dios con nosotros, ¿para qué? Para que su Hijo sea nuestro Salvador. Y entiendo que Dios y Jesús es el mismo, porque Emmanuel no quiere decir Jesús con nosotros, sino dice Dios. Entonces Dios y Jesús es uno solo, en una presencia con un propósito. ¿Sí? Vamos entendiendo. Ahora, ¿qué es también aquí lo interesante? Cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad?, la presencia de muchos que estaban ahí fue muy notoria, ¿verdad? Había soldados romanos, habían los líderes de la sinagoga, los religiosos, ¿verdad? Había algunos seguidores de Cristo, ¿verdad? Algunos, habla más bien como de 5 o 6 mujeres y un solo apóstol, ¿verdad?, Juan. Y fíjense algo muy interesante. De todos ellos, solamente uno acabó teniendo la revelación espiritual, ¿sí?, del propósito de Dios. Uno solo. ¿Quién fue? Juan.
Juan, ¿sí? Por eso escribió hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes leen las 3 cartas de Juan y van a entender cómo él entendió el amor de Cristo, ¿sí? Pablo entendió el sacrificio. Juan entendió el amor. ¿Por qué? Porque Juan ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Jesús, ¿sí o no? Dice que era el discípulo amado. ¿Sí? ¿Y quién de los otros discípulos era el discípulo espiritual? Ninguno. Sino tuvo que haber agarrado, ¿sí?, Jesús a Pablo, ¿sí? Porque fíjense, Pablo espiritualmente era muy fiel a su religión. Era un hombre preparado, ¿sí? Entonces decía, el propósito de Dios decía, ¿verdad? Si este que es el número 1 entre los judíos me entiende, la humanidad lo va a entender. ¿Y qué dijo Pablo cuando lo estaban diciendo? Yo era celoso de mis tradiciones y mi religión más que cualquiera de ustedes. Y no era por ignorancia, porque él había estudiado a los pies de Gamaliel, el máximo rabino en aquellos tiempos. Entonces, Dios agarró no a un ignorante, ¿sí?, sino a alguien que tenía que comparar, alguien que tenía que hacer un choque entre lo que traía en su mente y lo que el Espíritu de Dios estaba viendo. ¿Sí? Entonces, Juan aprende el amor de Jesús, ¿sí?, y escribe las cartas más hermosas, pero también nos advierte: falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, tengan mucho cuidado, ¿sí? Y Pablo entiende a Cristo desde acá. ¿Por qué? Porque él era maestro del Antiguo Testamento. Era un hombre muy preparado. Entonces, él comprende, ¿verdad? Por eso en su mensaje dice: no me interesa hablarles de otra cosa más que de Jesucristo y Jesucristo crucificado. O sea, él entendió más allá, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos una ventaja. Nosotros debemos entender las dos cosas: el amor de Dios, el amor de Cristo, pero también, ¿sí?, lo espiritual de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección y el porqué de la cruz. Por eso, en la medida que ustedes lean su Biblia, ¿sí?, y empiecen a ver todo lo que se relaciona con la cruz, van a entender muchas cosas. Nos vamos a quitar todas esas telarañas que durante años nos han puesto de que, no seas idólatra, no traigas una cruz en tu carro o no te la cuelgues. Hermano, dejen eso por la paz. Dejen eso por la paz. Decir: mira, ¿sabes qué? Esa es tu visión de este tamaño. Mi visión de la cruz es mucho más grande, ¿verdad? Porque ahora la entiendo. Y la cruz que traigo no es para adorarla, ¿sí?, sino es para que me recuerde qué hizo Jesucristo, qué padeció, cuánto dolor hubo ahí, cuánta muerte, cuánto sacrificio, cuánta burla, cuánta traición, todo estuvo ahí, ¿sí o no? Así es. Si no, pues también hay que quitar la palabra de la cruz de la Biblia, porque pues, es idólatra, es idolatría. Es que pareces católico, ¿no? La cruz de ellos es diferente a la mía. La cruz de ellos es para muerte. La cruz mía es para vida eterna. Amén. Porque ahí viene la resurrección, la victoria de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, quiero terminar. Nosotros somos salvos, ¿sí?, desde la cruz de Cristo. Nosotros somos llamados, ¿sí?,
escogidos y elegidos porque creemos y entendemos ahora sí la cruz de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces todo lo demás que suceda o no suceda no me afecta a mí en mi salvación. ¿Por qué? Porque mi salvación se dio hace más de 2000 años en dos maderos cruzados. Que van a venir guerras, tribulaciones y que los árabes contra los judíos y que el anticristo y que no sé qué, son cosas que tienen que suceder, pero mi fe no está en eso, ni me infunden temor. ¿Por qué? Porque yo ya caminé el camino de la cruz. Amén. 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 Vamos a darle gloria a Dios. Gloria a Dios.